La Tierra es el único hogar conocido con incontables formas de vida. Sus colores azules, blancos, verdes y ocres revelan océanos, montañas, selvas y desiertos que conforman paisajes diversos, asombrosos. En su expresión de armonía, son un constante recordatorio de la fragilidad, de su perfecto equilibrio y belleza. Actualmente los pueblos de la América originaria han abrazado conceptos ancestrales para vivir en una mayor armonía con la biodiversidad del planeta. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar en el que existen las condiciones necesarias para permitir el desarrollo y prosperidad de la vida en todas sus formas. Expertos han estimado entre 8,7 y 11 millones de especies las que conviven en armonía con la humanidad. América es una de las regiones que aún conserva grandes extensiones de esa naturaleza prístina. Sus pueblos originarios desarrollaron conceptos para la vida en armonía con su entorno, que en el idioma español significarían el vivir bien o buen vivir. En la cosmogonía aymara, la tierra no es solo un recurso natural como en la visión capitalista occidental, sino que es la base de la existencia de su pueblo, la fuente de su identidad y la madre que lo sostiene. Desde esta concepción, el planeta es visto como sagrado, se le reconoce como la Pachamama o Madre Tierra. A todo este vasto territorio continental, las culturas indígenas originarias, especialmente los kunas, lo bautizaron como Abya Yala, cuyo significado es tierra en plena madurez o tierra viva. Este término expresa la identidad indígena primigenia y un respeto ancestral por la tierra, distinto del nombre América que fue impuesto por los colonizadores. El cuidado y respeto del Abya Yala es parte integral de esta cultura y dicha cosmovisión ha trascendido hacia elementos legales locales e internacionales. Este es el caso del Día Internacional de la Madre Tierra. El Día de la Tierra lo estamos celebrando desde el año 1970. Inició originalmente en el norte con una serie de actividades que se daban precisamente el 22 de abril. Y luego fueron, como quien dice, multiplicándose en muchas partes del mundo hasta que Naciones Unidas decidió determinar esta fecha como el Día de la Tierra. Es solo hasta el año 2009 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declara oficialmente al 22 de abril de cada año como Día Internacional de la Madre Tierra, gracias a la iniciativa del líder aymara y expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales tiene muchos aportes al derecho internacional ambiental. Él propone que salga una resolución que diga que no es el Día Internacional de la Tierra, sino el Día Internacional de la Madre Tierra, porque se reconoce que la tierra es una figura femenina, una deidad, y que es nuestra madre. Esta relación de maternidad con la tierra es un elemento común a otras culturas africanas o celtas. Esta es nuestra casa común, como diría alguien por allí, la única que tenemos. No hay un planeta B. No hay una opción B para nosotros. O vivimos en esto o no existimos. Que entendamos que esta casa tenemos que cuidarla entre todos. En este tercer mundo, rodeando al sol, donde se dan las características específicas para que sea posible la vida. Más hacia el sol es muy caliente. Más allá de nosotros es muy frío. Estamos en donde están las características propias y posibles para que se dé la aventura de la vida. La imperiosa necesidad de proteger al único planeta con la capacidad de sustentar la vida ha originado marcos legales constitucionales que desde América Latina son ejemplos para el mundo. Así, en 1988, el Estado brasileño, a través del artículo 225 de su Constitución, estableció el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común y esencial para una sana calidad de vida. Los brasileños fueron los que crearon la figura, que son los derechos biosocioculturales dentro de los derechos humanos. Esto ha ido en una onda expansiva por el mundo y vemos la India consagró el Ganges como su río padre y como sujeto de derecho. Igualmente vamos a ver en Oceanía
inclusive se hizo hasta un acto de desagravio de un río que los conquistadores volvieron un desastre. Luego de Brasil, Venezuela incorpora en la Constitución de 1999 un articulado especial donde define los derechos ambientales, la obligatoriedad de la educación ambiental a todos los niveles y la obligación de proteger el ambiente. Sin embargo, va a ser Ecuador, en su proceso constituyente de 2008, el primero en el mundo en establecer la categoría jurídica de los derechos de la naturaleza. Esta discusión fue una discusión muy álgida en el proceso constituyente del 2007-2008, que implicó el reconocimiento de una herencia andina e indígena muy fuerte, donde incorporó en la Constitución un principio que es el principio del buen vivir y summa causa. Este nuevo e innovador marco legal de salvaguarda de la naturaleza inicia la superación del antropocentrismo y genera una concepción donde el ser humano no es el centro, sino que es parte, junto con la naturaleza, de un todo más importante. Y esto permitió impulsar iniciativas como la consulta pública, donde el pueblo ecuatoriano votó a favor de mantener el petróleo del Yasuní en el subsuelo. Bolivia, a través de su constitución en 2009, adoptó la visión del vivir bien y reconoció los derechos de la madre tierra como parte integral del Estado plurinacional. Aunque estos elementos legales son una base fundamental para la defensa del ambiente y de los movimientos sociales que impulsan estas causas, aún existen importantes deudas en esta materia en la región latinoamericana, especialmente en aquellos países donde se han sobrepuesto gobiernos y políticas entreguistas y extractivistas. El siglo XXI ha sido el caldero de revoluciones regionales donde han sido adoptados criterios de la cosmovisión originaria de la Via Yala. Así, en esta nueva mirada, la tierra fue reconocida como un sujeto de derechos, una visión que ya es realidad en constituciones y leyes como las de Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero esta no es la regla en la región. Aún existen normativas donde incluso es común la persecución y criminalización de activistas ambientales, como es el caso de El Salvador, donde persisten políticas extractivistas. Desde sus inicios en el siglo XVII, el sistema capitalista vio a la naturaleza como una cantera inagotable de recursos. Una visión que desde el eurocentrismo marcó el futuro del planeta y originó la crisis climática. En Ecuador, a pesar de su novedosa constitución, la voluntad de su pueblo ha sido burlada por el gobierno de turno, que no ha acatado el mandato del referéndum para proteger el Yasuní. Y adicionalmente, la riqueza de su biodiversidad se ha teñido de negro por los recientes derrames petroleros en la provincia de Esmeraldas. Ecuador es actualmente un ejemplo de que las victorias ambientales alcanzadas luego de años de lucha pueden estar en riesgo por la gestión de gobiernos entreguistas y subordinados a intereses mercantilistas, como es el caso del gobierno de Daniel Noboa, quien tras mantenerse en el poder en medio de un proceso electoral plagado de denuncias por irregularidades, debe dar respuesta por la finalización de actividades petroleras en Yasuní. Incluso el presidente actual, Daniel Noboa, en algún momento habló sobre la posibilidad de establecer una moratoria para el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que fue uno de los candidatos que en la campaña 2023 de las elecciones anticipadas se había pronunciado a favor de la consulta popular y a favor del Yasuní. Gracias a la Constitución heredada de la Revolución Ciudadana, la actual agenda ambiental ecuatoriana no solo comprende la suspensión de la actividad petrolera en Yasuní, sino también la protección del páramo de Quimsacocha y la suspensión de la exploración y explotación de actividades de minería en el área reservada del Choco Andino al noroccidente de Quito. Que hasta el momento han sido reportados 10 pozos cerrados, es insuficiente y desde el colectivo Yasunidos con otras organizaciones seguimos buscando que esto se cumpla a cabalidad.
En esa medida es fundamental pensar cuáles son las perspectivas hacia el próximo gobierno. El respeto irrestricto al resultado de la consulta popular del Yasuní es una demanda fundamental, a la que se suman el cumplimiento de otras consultas ciudadanas de carácter local que no han tenido el alcance de la del Yasuní, pero que igual han ganado en las urnas, como las consultas por el agua de Quinzacocha y Cuenca, o la consulta del Chocó Andino. La importancia del resguardo de estas áreas naturales estratégicas en el Ecuador se han puesto en evidencia tras el derrame ocurrido en la provincia de Esmeraldas, que ha afectado a más de 500.000 familias, contaminado varios cursos de agua, el suelo y manglares, perjudicando la salud y actividades económicas de la región. No tenemos la capacidad económica como para poder enfrentar esta debacle. Porque esto no es que solamente se han regado 10 barriles de petróleo, se han regado alrededor de 200.000 barriles de petróleo y que no sabemos cuánto va a durar esta catástrofe. La magnitud del derrame ha sido tal que superó las capacidades locales de atención de la emergencia ambiental y los expertos denunciaron que se requiere una mayor acción del gobierno de Daniel Noboa, alegando que no se han priorizado los recursos. Pero si observan la ribera del río, si observan los manglares, están todos impregnados de petróleo y eso se lo tiene que limpiar. Siendo una catástrofe de este tipo, así como existen muchas facilidades para hacer algunas contrataciones públicas enormes en el país, yo creo que se tenía que haber también contratado ya a más servicios de limpieza de petróleos. Mientras en Ecuador, activistas ambientales pugnan por el respeto de la determinación expresada en las urnas en los diversos referendos realizados para la protección de áreas naturales y la suspensión de actividades extractivistas, así como denunciar la falta de atención oportuna de la provincia de Esmeraldas. En El Salvador, los movimientos sociales denuncian la persecución de defensores ambientales ante la arremetida de las autoridades que apoyan el desarrollo de proyectos mineros. Detrás de la persecución a los líderes ambientalistas de Santa Marta está pues el proyecto minero en el país. Es una de las piezas que se están llevando adelante en función de detener la protesta y reducir el rechazo que hay de la población hacia un proyecto tan nocivo para el país como es el de la minería. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele no solo comete crímenes como el secuestro de migrantes venezolanos, sino también la persecución y criminalización de 6 ambientalistas que se oponen a los proyectos mineros en la comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas. El juez que va a presidir la audiencia contra nuestros compañeros es un ex guardia nacional. Eso lo afirma un ex compañero que estuvo con él en el servicio, y entonces eso para nosotros genera un conflicto de interés. Por lo tanto, nosotros estamos llamando al juez a que por su iniciativa pueda apartarse del caso y de esa manera otro juez lo pueda sustituir. En Colombia, la legislación ambiental ha dado pasos importantes de avance en la declaratoria de varios ríos, entre ellos el Atrato, el Cauca y el Magdalena, como sujetos de derecho, lo que les brinda una amplia protección legal. En Colombia, los tribunales, tanto la Suprema Corte como también los tribunales del contencioso administrativo han desarrollado el contencioso administrativo ambiental y en los hechos han declarado sujetos de derecho que son parte de los derechos naturales de la madre tierra. Sin embargo, aún muchas regiones del territorio colombiano requieren de protección, especialmente ante actividades extractivistas como la industria petrolera. Una de estas zonas afectadas es el departamento de Casanare, segundo mayor productor de petróleo y primer productor de gas de Colombia, que a su vez posee 117 reservas naturales particulares, es decir, que alberga la mayor representación de áreas protegidas privadas del país suramericano, con 123.462 hectáreas. Estamos protegiendo la biodiversidad de los llanos. Entre una de nuestras intervenciones tenemos
el inicio de una acción constitucional sobre un pozo petrolero ubicado en San Luis de Ariporo, que fue construido sin tener en cuenta la normatividad colombiana frente al metraje sobre los humedales. Sobre este, actualmente pesa una medida cautelar que está sustentada en el principio de prevención y en el principio de precaución, con el fin de proteger los ecosistemas ahí presentes y el futuro de las comunidades. Aunque otros factores como la ganadería, los monocultivos y la deforestación han afectado negativamente a regiones como el Casanare colombiano, la declaratoria de áreas protegidas privadas y las acciones de organizaciones conservacionistas han aportado elementos significativos a la salvaguarda de la madre tierra. Pese a los grandes retos en la gestión de recursos naturales en Latinoamérica y el Caribe, la región promueve soluciones innovadoras. Algunos países ya están dando pasos firmes hacia la sustentabilidad y construyendo un futuro más verde basado en inspiradoras experiencias de colaboración a favor del planeta. Buenas noticias vienen de la región latinoamericana y del Caribe, con ejemplos exitosos de protección de ecosistemas y gestión sustentable de recursos, así como una nueva concepción de la urbanidad. Igualmente prospera una alternativa conjunta del movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil y las políticas de restauración y producción sustentable de la República Bolivariana de Venezuela, un país que lidera con su enfoque ecosocialista. A pesar de los retrocesos en materia de protección ambiental y pérdida de la biodiversidad en algunos países, otros han avanzado en diversos frentes como la promoción de la educación ambiental, la producción agroecológica conjunta y la protección de cursos de agua estratégicos. Parte de los objetivos del reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho es proteger la integridad ecológica de estos ecosistemas, así como garantizar la protección de las comunidades y medios de vida de sus habitantes. Por la conexión biocultural de la gente, los pueblos ancestrales y los campesinos con el río, y lo consideran su padre y lo consideran imprescindible para la labor de pesca, para la vida y para la agricultura. En la Constitución venezolana, la educación ambiental figura como obligatoria en todos los niveles, lo que ha permitido grandes avances en esta materia. El origen de este principio didáctico fundamental se remonta al proceso constituyente liderado por el expresidente Hugo Chávez a finales del siglo XX. Los ambientalistas empezamos a tratar de que eso, lo de la educación ambiental, quedara en la Constitución. Nosotros los ecologistas hicimos la solicitud de que en la Constitución se acogiera el término de la educación ambiental. La iniciativa que la educación ambiental estuviera en el texto constitucional fue defendida en medio de acalorados debates. El líder de la Revolución venezolana fue un incansable luchador por la protección ambiental y de la vida en el planeta, y su legado se expresa a través de quienes atesoran sus grandes vivencias y determinaciones. Nuestro líder, máximo líder eterno, Hugo Chávez, es realmente la persona que ordena que eso sea incluido en la Constitución y por eso está en la Constitución. La semilla plantada en la Constitución venezolana permitió que actualmente se desarrollen programas de protección del ambiente centrados en la participación comunitaria para la transformación del hábitat y de los patrones de consumo. El programa Como una Escuela, que lo llevamos directamente a los circuitos comunales, a las comunas. Y allí hablamos en materia ambiental en todos sus vértices, en el agua, en los árboles, en nuestros animales, en nuestros suelos. En Venezuela, la gran misión Madre Tierra. Esta gran misión contempla 7 vértices: organización para la vida, siembra para la vida, territorio para la vida, clima para la vida, fauna para la vida, saneamiento para la vida y producción para la vida.
Dentro de los programas de protección ambiental destacan los destinados a las generaciones más jóvenes. Las escuelas juegan un papel muy importante. Nosotros llegamos a la escuela a través del programa Mi Escuela Recicla y no nos quedamos solamente en el tema del reciclaje, el aprovechamiento de los residuos sólidos, sino que estamos transversalizando todo lo que es la formación en materia ambiental. Tenemos el programa Ecochamos para que nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes puedan participar en un sistema equilibrado, un sistema armónico entre lo que tú haces, lo que produces, lo que consumes, pero también en cómo preservas y conservas tu sistema de espacio de vida, tu hábitat establecido. Llevando la ecopedagogía a cada uno de los niveles de la educación tradicional, la educación de nuestro pueblo. Uno de los movimientos ecológicos generados desde la organización popular y actualmente apoyados por la municipalidad caraqueña son las mesas técnicas de reciclaje y aseo, quienes impulsan la gestión sustentable de los desechos sólidos. El movimiento Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo es un movimiento que forma parte de la articulación institucional. Un movimiento que tiene su dinámica propia, que tiene su espíritu propio, y que hoy en día está en más de 250 comunidades de Caracas. Las metas en el territorio junto a las comunidades se organizan para llevar a cabo todo lo que es un plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos como una forma de llevar todo lo que es el aprovechamiento desde el origen, la clasificación de los residuos y desechos sólidos desde el origen, con la concientización de categorizar, aprovechar y llegar a nivel comunitario en una primera instancia, el hogar. Desde la concepción de la Patria Grande Sudamericana, Brasil y Venezuela han iniciado un proyecto conjunto de producción agroecológica en 180.000 hectáreas del Hato La Vergareña, donde el gobierno venezolano y el Movimiento Sin Tierra de Brasil tienen como objetivo lograr producir alimentos libres de transgénicos y en equilibrio con la naturaleza. Então o movimento vai fazer vitrines produtivas nesses lugares, unidades demonstrativas que sirvam também de escola, né? Processo de escola, de aprendizado, para que as famílias do entorno tenham, a partir da prática produtiva. A gente está tentando passar às pessoas que a própria escola é o próprio acampamento, porque a partir de uma montagem de barraco ali, a gente consegue organizar um grupo, a gente consegue organizar as pessoas e a agroecologia é esse movimento. Né? É a unidade popular, é a força, né? É esse processo de solidariedade, de companheirismo. Então, a nossa proposta de escola agroecológica não está partindo de estrutura física, está partindo da ideia, né? Está se materializando a ideia, que é a agroecologia. El proyecto Patria Grande del Sur es la iniciativa más importante en materia agroalimentaria que actualmente se está desarrollando en esta región latinoamericana. Incluye 5 consejos comunales, 3 comunidades indígenas y la brigada del MST. Coincidimos mucho que la vía es por la producción, que la vía es por darle el verdadero poder a nuestro pueblo, que es lo que nos conlleva a unirnos cada día más, a unirnos no solamente desde el tema internacional, sino también desde el tema formativo, político, productivo. La Declaración del Día Internacional de la Madre Tierra invita a sumar todas estas acciones a favor de la protección de la naturaleza. El Día de la Tierra tiene que servirnos a todos por igual, para comprometernos en salvar el planeta, como dice el 5º objetivo del Plan de la Patria que nos legó el presidente Hugo Chávez. Nadie puede decir, ¿y yo qué hago? Te pido que busques una forma de aportar. Y en la medida en que todos los seres humanos aportemos, estaremos salvando el planeta. La suma de acciones cotidianas como el reciclaje, el ahorro energético, la siembra de un árbol o el cambio en los patrones de consumo hacia hábitos más saludables son un gran aporte en la conservación de la vida en la Pachamama. A esto deben sumarse las grandes luchas por revertir el sistema capitalista y extractivista de la naturaleza, para establecer mecanismos más equilibrados de desarrollo que permitan garantizar la habitabilidad del planeta tanto a la humanidad como a los millones de especies con las que compartimos este único hogar cósmico.
Actualmente la Pachamama es el hogar de 8.200 millones de personas, las cuales en su vida diaria demandan cada vez más recursos como suelos, aire limpio, agua potable o alimentos. Así, cada día aumenta la presión sobre los ecosistemas que sustentan a toda la vida terrestre y marina. Expertos han identificado 9 grandes procesos ecológicos como los límites de nuestro planeta, de los cuales ya fueron superados 6. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química, los ciclos de fósforo y nitrógeno y la modificación de los usos del suelo. Ya no poseen la capacidad de resistir las actividades humanas. El escenario futuro dista mucho de ser alentador si se siguen las tendencias actuales de consumo.